Buenos días, mis queridos hermanos. Eh, Le ruego a nuestro Dios que nos envíe hoy su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos ayude a comprender su realidad. Hoy me gustaría empezar, antes de empezar en realidad, de comenzar nuestra reflexión. Ayer alguien de entre vosotros me preguntaba que por qué no trato de explicar textos de la Biblia, ¿verdad? Em, Puede ser una cuestión razonable, ¿verdad? Esta pregunta puede ser, ¿por qué estoy tratando sobre todo eh, el espíritu de profecía? Sencillamente porque este es mi llamado, ¿verdad? Eh, He sido llamado a explicar los textos del espíritu de profecía. Sobre todo, hemos tocado también de vez en cuando textos de la Biblia, pero debemos de entender una realidad. El pueblo adventista sin el espíritu de profecía no existiría, ¿verdad? Todo lo que sabemos, buena parte de todo lo que sabemos, es porque Dios nos envió la profeta, la sierva, ¿verdad? Debemos de hacernos una pregunta muy sencilla, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que en este tiempo final nos mande un mensaje fresco, ¿verdad? Y tenemos que entender que en realidad el espíritu de profecía es como una lupa sobre la Biblia. Nos explica cuestiones que la Biblia está con nosotros hace miles de años, ¿verdad? En distintas formas, ¿verdad? Como los judíos y después de los judíos en los tiempos después de Cristo, la Biblia está con nosotros hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, miremos el mundo protestante. ¿Cuánto han entendido solo con la Biblia? Pues este hubiese sido nuestro destino también, ¿verdad? Por lo tanto, Dios en este último tiempo nos manda el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque a través del espíritu de profecía es como hemos logrado entender mucho mejor lo que Dios quiso explicarnos en la Biblia, ¿verdad? Esto no quiere decir que el espíritu de profecía está por encima de la Biblia, ni mucho menos. Hemos dicho que es una lupa, por lo tanto una lupa no es la Biblia. Pero sí que nos aumenta lo que la Biblia nos dice, es decir, nos da un entendimiento más detallado, ¿verdad? Por lo tanto, mi llamado es este, ¿verdad? Tratar de hacer entender el espíritu de profecía que es dedicado para este pueblo final, ¿verdad? Este mensaje iba dedicado para este pueblo final. Ahora bien, también dijimos que si ese pueblo, la iglesia de la Odisea, hubiese aceptado el mensaje de 1888, buena parte de todo lo que tenemos del espíritu de profecía no hubiese existido. Hubiese sido innecesario, ¿verdad? Porque con el mensaje, entender el mensaje, y que era a través de buena parte de la Biblia, ¿verdad? Si hubiésemos aceptado aquel mensaje de 1888, la justicia de Cristo, ¿qué es lo que el Espíritu de Profecía en gran manera viene a explicarnos? Hay otras enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque al rechazar la palabra de Dios, o sea, al rechazar el mensaje de Dios en 1888, nuestro Dios sabía que este pueblo corría el riesgo de desaparecer. Y eso es lo que tratamos en realidad de enseñar aquí, todos los errores que Satanás paulatinamente ha metido en medio de nosotros, que nosotros damos por hecho, y en todos los tiempos ha sido así, ¿verdad? Hemos dado por hecho de que aquello era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pero desgraciadamente, paulatinamente, poco a poco nos hemos ido en error. ¿Quién es el causante? El enemigo de Dios. Ahora, incluso el mensaje que hoy vamos a tratar, vamos a entender que Dios trata de hacernos comprender, despertarnos del error, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos hacerlo si no tendríamos el espíritu de profecía? Entenderíamos en una forma muy limitada, como lo hemos hecho históricamente en toda la historia de la humanidad.
¿Comprendemos? Por eso mi llamado es este, tratar de hacer entender el espíritu de profecía. Ahora bien, hay también otra gente que está guiada por el Espíritu de Dios y con un mensaje, sobre todo, está más dedicado sobre todo a la Biblia. Yo os quiero enseñar para que sepáis. Es un canal que yo sigo. Ayer mismo vi un vídeo de Emanuel Vallejos, creo que se llama, que me perdone si me equivoco, no recuerdo exactamente, pero creo que ese es Emanuel Vallejos, algo así creo que se llama. Le pido disculpas si ve mis vídeos, ¿verdad? Pero tiene un canal que es titulado Infonom. Y en mi humilde opinión, está haciendo un trabajo muy bien. Aquel que tiene el Espíritu de Dios reconoce en otra persona cuando el Espíritu de Dios está actuando. Por lo tanto, está haciendo un trabajo muy bueno, ¿verdad? Y está centrado sobre todo en tratar de explicar las cuestiones de la Biblia, ¿verdad? Utilizando textos con textos. Este es su llamado, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da dones y talentos a cada uno de tal manera que entre todos la verdad resalte, ¿verdad? Y esta es su obra. Por lo tanto, para todos aquellos que deseáis más textos de la Biblia, yo os aconsejo, paséis por este canal, suscribiros y seguirlo. El último tema que puso, por ejemplo, ayer que yo vi, que es este, la ley en Gálatas, vídeo revelador, pues me parece, teniendo en cuenta que lo está explicando solo con la Biblia, para mí está haciendo un muy buen trabajo, porque lo está explicando bastante bien. Ahora bien, aun viendo su vídeo, necesitáis entender, hay pequeños matices. Yo no lo conozco personalmente, nunca he hablado con él. Probablemente lo conoceré algún día, con seguridad en el cielo, ¿verdad? Pero tenéis que complementar lo que él está diciendo con lo que también aquí estamos tratando de decir, para poder tener una visión más amplia de la realidad. Por lo tanto, su trabajo es dedicado sobre todo explicando textos no muy fáciles de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Gálatas, hay discusiones sobre los teólogos hasta en este momento, ¿verdad? Sin comprender la realidad. Pero también necesitamos el espíritu profecía. Por lo tanto, él está haciendo esta obra muy buena, muy bien. Os aconsejo que paséis por su canal. No lo conozco, ya lo he dicho personalmente, ni lo promuevo con ningún otro propósito más que, como me habéis pedido de por qué no trato la Biblia, pues es porque mi llamado es otro. Y él trata sobre todo textos de la Biblia, textos sobre textos, que está haciendo un trabajo extraordinario. Miradlo y ver. Él también trata, ningún adventista que realmente es adventista no puede trabajar sin el espíritu de profecía. Él también trata textos del espíritu de profecía, pero hay muchos otros que los trata directamente de la Biblia. Por lo tanto, podéis complementar lo que aquí escuchéis con lo que él también presenta, ¿verdad? Pero mi humilde opinión, creo que estos dos trabajos se complementan, ¿verdad? Y con el paso del tiempo quizás os recomiendo otros canales que yo sigo y que para mí son trabajos serios, ¿verdad? No tonterías, trabajos serios, que se lo toman en serio y que se puede ver que el Espíritu de Dios acompaña aquella obra, ¿verdad? Por lo tanto, esta es mi respuesta a lo que ayer algunos de vosotros me preguntaron, de por qué no trato la Biblia. Aquí tratamos, lo que pasa es que nuestro enfoque es más sobre el espíritu de profecía, él lo tiene más sobre la Biblia. Pero creo que estos trabajos, el Espíritu de Dios obra así, ¿verdad? Porque ningún hombre es capaz de abarcarlo todo, ¿verdad? Hay mucho, tened en cuenta que tenemos que aprender de todo esto durante la eternidad. Por lo tanto, no tenemos cerebro, no tenemos capacidad para saberlo todos, uno solo, ¿verdad? Dios reparte dones a cada uno. Pues aquí es mi respuesta a vuestra pregunta. Él, Emanuel Vallejos, creo que está haciendo un trabajo bueno. Yo presenté su canal en otra ocasión para atrás, cuando alguien presentó un manifiesto en contra de la doctrina de la Trinidad, pues también fue él el que presentó este tema, ¿verdad? Bien,
dicho esto, mis queridos hermanos, vamos a entrar en lo que es la reflexión que nos toca hoy. Y la reflexión de hoy está titulada La Iglesia de la Odisea. Y vamos a ver cuál es el mensaje que nuestro Dios dirige a la Iglesia de la Odisea, ¿verdad? El mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Por eso os digo que debemos de entender que el espíritu de profecía está dirigido sobre todo a esta última generación. Tened en cuenta que si hubiésemos aceptado en 88 el mensaje enviado por Dios, el espíritu de profecía no hubiese existido. Buena parte de lo que tenemos, casi la mayoría de lo que tenemos, ¿verdad? No era necesario. Pero claro, al rechazar este mensaje, Dios sabía que al apartarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo se apartó, pues era inevitable que el enemigo de Dios haga lo suyo. ¿Qué hubiese pasado? Desaparecíamos. Pero Dios estuvo trabajando en que haya una generación que despierte, que entienda este mensaje y que lo proclame, ¿verdad? Porque esta es la misión de la Iglesia de la Odisea. Proclamar un mensaje al mundo. ¿Cuál era este mensaje? La justicia de Cristo. ¿Y qué es lo que en realidad estamos tratando de entender aquí? Lo que pasa es que el enfoque de este canal es preparar este remanente. Y como vais a ver incluso en el texto de hoy, hay muchos temas, muchas cosas que tocar. Por eso Dios nos dejó todo el espíritu de profecía. Y por eso la sierva, en la última parte de su vida, lo dedicó a escribir. Noche tras noche, el ángel de Dios venía y le decía lo que tenía que escribir. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Pues para que este pueblo, este remanente final, despierte. Dios tenía y preservaba, bueno, lo sabía, ¿verdad? Que en algún momento habrá una generación que se va a despertar, que entenderá este mensaje, ¿verdad? Y lo proclamará. Pues este es el enfoque que tenemos en este canal, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Y escribe el ángel de la Iglesia en la Odisea. Perdonadme. Aquí quiero hacer otra aclaración. El mensaje dirigido a la Iglesia de la Odisea es dirigido a los ministros, ¿verdad? El ángel de la Iglesia de la Odisea son los ministros, ¿verdad? Y esto es bíblico, no estoy contando ninguna tontería, ¿verdad? Pero tenemos que entender que tiene una segunda aplicación también a toda la Iglesia. Es dirigido a los ministros, pero es para toda la Iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, aplicación primero para ministros y segundo para cada uno de su pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver que no todo el mundo, no todo aquel que dice Señor, Señor, es parte de su pueblo. Y lo vamos a ver en este texto también, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Este es el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de la Odisea, a sus ministros, pero también se aplica a nosotros a nivel individual, ¿verdad? Y fijaos porque aquí viene a decir lo que también dije yo, ¿verdad? El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros, ¿entendemos? Está dirigido a los ministros que a su vez tienen que darle también al pueblo, pero el mensaje es para los ministros, ¿verdad? El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros, que Él ha llamado para que admonesten a la gente, atentos, no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. Es decir, que ninguna palabra sobra y ninguna falta, en todo detalle. Por lo tanto, habría que prestarle atención a cada palabra por separado, ¿verdad? En el mensaje a los laodicenses,
los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Y si no entendemos de qué está hablando, mirad a vuestro alrededor. De eso está hablando, de una seguridad carnal, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que venga Cristo, ¿verdad? Porque creemos que estamos bien, ¿verdad? Es una seguridad carnal que no viene del Espíritu, o no del Espíritu de Dios, viene de otro espíritu, ¿verdad? Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Exaltada condición de progreso espiritual. Y en realidad nada más lejos que eso. Nada más lejos. De eso no tenemos nada. Tenemos la verdad, pero progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Entendemos el auténtico mensaje? Y la pregunta es, ¿quién nos hace creer que nosotros estamos en una exaltada condición de progreso espiritual? ¿Qué espíritu es este que nos dice que nosotros creemos, o sea, nos hace creer que nosotros estamos en una exaltada condición de progreso espiritual? Si no es el Espíritu de Cristo, ¿quién es? Os remito una vez más a la visión de los dos tronos, que nos está diciendo la realidad nuestra, la que no nos gusta aceptar, pero que no tenemos más manera que cernirnos a ellas, porque es la realidad. Y además viene de Dios, y es indiscutible eso, ¿verdad? Fijaos aquí, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Entendemos, queridos? Nosotros creemos exactamente al revés de lo que realmente estamos. Y vuelvo a reiterar, ¿qué espíritu es aquel que nos hace creer al revés de cómo estamos en realidad, de cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es el espíritu que está trabajando detrás? Pensemos, reflexionemos sobre ello, ¿verdad? Fijaos, el mensaje del testigo fiel, quiero resaltar aquí que la palabra clave de todas estas reflexiones, ¿verdad? Nos quedan unas cuantas todavía. La palabra clave es el testigo fiel, el mensaje del testigo fiel. Esta es su palabra clave. Si vais para atrás vais a ver que vais a encontrar este mensaje en todos y en los que van a venir también, ¿verdad? La palabra clave es el mensaje del testigo fiel. Porque lo que necesitamos en realidad es saber cuál es nuestra realidad, la que nos dice Dios. Por eso os repito una y otra vez esto, para que entendamos cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir y cuál es nuestra auténtica realidad. Por eso lo resalta una y otra vez. A ver si alguien escucha, ve y entiende. Esa es la esperanza que Dios tiene, que alguien despierte, ¿verdad? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. ¿Quién nos dice esto? Dios. Aquí habría que hacerse la pregunta, ¿de qué está hablando? Porque está diciendo, estamos sumidos en un triste engaño. ¿Y de qué estará hablando? Pues tenéis que tener en cuenta todo lo que aquí venimos resaltando una y otra vez. Doctrina de la Trinidad, hemos apartado la enseñanza del santuario, en fin, todo lo que aquí venimos diciendo. O sea, es un triste engaño. Aparte de que debemos de tener en cuenta que el Espíritu de Dios no nos acompaña. Y por eso nos dice, estamos sumidos en un triste engaño, pensando que estamos bien,
pero que nuestra auténtica realidad no puede ser más triste. Lo dice el mensaje del testigo fiel. ¿Quién? El mismo Dios, a través de su Espíritu, ¿verdad? Aunque crea sinceramente dicho engaño. Dice, el pueblo se lo cree sinceramente. Nosotros creemos que estamos bien, pero Dios nos dice, aunque eres sincero, estás engañado. Por lo tanto, morirás igual si no despiertas, si no haces algo al respecto. ¿Entendemos? No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos, atentos aquí para que identifiquemos a quién va dirigido el mensaje, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. ¿Y quién se lisonjean de que se lo saben todo? Que tienen maestros y doctores de la ley y que lo tiene todo claro. ¿Quién se lisonjea de esta condición, de esta exaltada condición? Ahora entendéis, mis queridos hermanos. Y esta gente que se lisonjea de saberlo todo, está modelando el pueblo de Dios. ¿Entendéis la desgracia? Y lo vuelvo a reiterar, no se trata de hablar mal de nadie, sino, queridos, mirarnos en el espejo de Dios, no el que hemos construido nosotros. Y nos engaña Satanás una y otra vez. No, tenemos que mirarnos en el espejo de Dios, me guste o no me guste lo que veo. Pero si no entiendo cuál es mi auténtica condición, ¿cómo voy a arreglar nada? Si yo no sé cómo estoy. ¿Entendemos? Por eso es necesario que entendamos claramente lo que nuestro Dios nos trata de resaltar. No es porque yo quiero hablar en contra de nadie, porque no. No se trata de eso. Aquí no se trata de personas. Se trata de todo un sistema que lo ha montado paulatinamente este falso Dios, ¿verdad? Y que estamos todos engañados. Ellos también. Porque el mensaje es para ellos. Si ellos despiertan, ellos despertarán a su vez el pueblo. Pero si ellos están en el engaño, estamos todos en el engaño. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? De eso se trata, mis queridos hermanos. Aquí no se trata de señalar a nadie. No, estamos todos engañados. Todos. Porque nadie elige decididamente y por sí mismo trabajar para Satanás. Que no, que estamos engañados. De eso se trata. Y eso es lo que nuestro Dios quiere resaltarnos. Que estáis engañados, que no veis, que no entendéis. Hacedme caso, eso es lo que está diciendo. Pero claro, alguien tiene que escuchar. Y ese mensaje no gusta, ¿verdad? Y es muy difícil asumir uno y decir, estoy equivocado. Porque el sistema hecho, el engranaje está de tal manera que a ver quién es el listo que levante la voz. Está echado fuera rápidamente. Toda voz que se levanta es marginalizada. ¿De quién es esa obra? ¿Quién es ese espíritu que está obrando de esta manera? Y eso es lo que nuestro Dios nos quiere hacer ver. Porque se supone que este pueblo empezó a ser el pueblo de la verdad. Recordad, Kellogg, por ejemplo, voy a dar este ejemplo. Kellogg, por muy equivocado con su teoría del panteísmo que fue, nunca fue excluido de este pueblo. Se marchó él solo, pero no fue excluido nunca. Aquí la gente no estaba excluida a no ser que declaraba totalmente en contra de la verdad, pero no se excluía a la gente. ¿Por qué? Porque aquí había total libertad de expresión. Si algo estaba mal, se corregía, pero todo el mundo podía expresarse libremente. ¿Y por qué hoy no se puede? Pensémoslo, queridos. Y aquí no se trata de que los maestros estén equivocados, que lo están, pero están engañados. Tenemos que entenderlo que están engañados. Y a través de ellos, nosotros también. Este es el auténtico problema, que no queremos ver. Ese es el asunto.
Y Dios nos lo dice una y otra vez. Despertad, despertad, estáis engañados, despertad. El que quiera, si escucha, despertará. Y el que no, pues desgraciadamente morirá, ¿verdad? No experimentará esta reconexión con el Espíritu Santo al final del día de la expiación, desgraciadamente, ¿verdad? Este testimonio, tan penetrante y severo, no puede ser un error. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que habla y su testimonio debe ser correcto. ¿Por qué? Pues porque viene de Dios mismo. No hay margen de error. Por eso nos dice, hacedme caso a lo que yo os digo. Dejad de lo que vosotros penséis o creéis. Hacedme caso de lo que yo os digo, porque esta es la verdad. Este es el espejo en donde tenéis que mirar. A los que se... Perdón. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, ¿a quién se dirige? ¿Quién se creen ricos en conocimiento espiritual? ¿Verdad? Porque hoy hay incluso una moda. Si no eres un doctor en teología en algo, no eres nada. ¿Verdad? Hay una pelea ahí a ver quién es más doctor y cuántos más doctorados. ¿Entendemos la desgracia? ¿Y quién nos anima a todo esto? No es porque yo sea malo y tengo algo en contra de nadie. No, porque yo tengo amigos pastores en todas partes. Y yo no hablo en contra de mis amigos. ¿Entendéis? Pero una cosa es tener amistad y otra cosa es decir la auténtica realidad de Dios. Y eso tenemos que entenderlo todos. Yo primero. Y es lo que he hecho. He tomado mi decisión. Ya dije ayer, no lo estamos pasando muy bien. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere ningún tipo como yo sobre faz de la tierra. ¿Qué hizo con Cristo? Lo mató. ¿Qué hizo con los apóstoles? Lo mató. ¿Qué hizo con los profetas? Los mató. Pues esto haría hoy día, si no tendríamos las leyes que tenemos. Y aún así, cuidado, porque si no fuera por Dios y sus ángeles, aquí no queda uno. Lo he dicho muchas veces, pero no es porque lo digo yo, es que está escrito. Estamos bajo protección, ¿verdad? No tenemos ojos para ver lo que está a nuestro alrededor, pero aquí debo de tener un montón de ángeles para protegerme, porque si no, aquí no queda uno. ¿Entendemos? A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual a la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Necesitan toda gracia espiritual. ¿Qué es eso? La plenitud del Espíritu Santo. Y dice, y les cuesta aceptar este mensaje, ¿no? Les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nosotros, maestros de Israel, doctores, estamos engañados? Pues sí. Lo dice Dios, no un hombre, lo dice Dios. ¿Hay discusión sobre esto? Yo creo que no, queridos. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Puede haber algo peor? Es perverso, dice. ¿Por qué? Porque aparece una cosa, aparenta una cosa, pero que en realidad no es eso. Es otra cosa. Es engañoso. ¿Entendemos el espíritu que no es el espíritu de Cristo? El que aparenta una cosa, pero que es otra cosa en realidad. Y eso es lo que nos pasa. Y eso es lo que el testigo fiel nos relata una y otra vez. A ver si despierta a alguien, ¿verdad? Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos.
¿Y no es eso lo que creemos? Claro, eso es lo que creemos. Y estamos engañados. Aunque no tienen, fijaos aquí, fijaos lo fuerte que es eso, ¿eh? Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. Un solo rayo, dice. ¿Y entonces de dónde vienen esos rayos? Pues cuando miras la visión de los dos tronos, dice que este espíritu que está sobre el trono del lugar santo envía luz. Por lo tanto, la luz que envía simula que es la luz del auténtico espíritu. Pero fijaos lo que nos dice aquí, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. ¿Y de dónde viene esta luz? Ahora entendemos la desgracia que nos está pasando y por qué estamos tan confundidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no viene Cristo? ¿Qué ocurre? ¿Entendemos? La desgracia. De eso se trata, mis queridos hermanos. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. ¿Qué dice? No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. No tienen la conexión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo nos enteramos de la verdad? Pues a través de la palabra de Dios. Pero como nos lo sabemos todo, ¿verdad? Ya no hay nada que descubrir porque ya tenemos aquí de todo. ¿Verdad? Y hemos dejado de tener esa viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios, antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu auténtico. ¿Entendemos? Dicen, necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios. ¿Qué significa eso? Cabalmente, dice, racional, a través de la verdad. Necesitamos reconocer que hemos apartado el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? En 1888. Si miras la historia de qué es lo que nos ha pasado desde 1888 en adelante, vamos a ver la desgracia. Vamos a ver que en 1891 o algo así, 91 o 90, creo que 91 fue, enviaron a la sierva del Señor a Australia durante 10 años. Cuando la sierva de Dios vino, hay un texto que dice que se fue directamente a la Asociación General, al presidente, y le renegó. Y le dijo, esta no fue la voluntad de Dios para que yo me vaya a Australia. Pero se sometió. Cuidado, se sometió. Se fue a Australia. En Australia escribió el libro de los libros. El deseo de todas las gentes. No parad de leerlo una y otra vez. No parad de leerlo. Porque esa experiencia en los 10 años de Australia, y después de rechazarse el mensaje de 1888, ella entendió el mensaje, pues lo vais a ver reflejado en el deseo de todas las gentes. Pero no lo vais a entender si no estamos conectados con el Espíritu Santo. Aquí hemos tratado textos y volveremos a tratar, porque yo me lo leo y cada vez que lo leo, más entiendo y me quedo impactado. Y me lo he leído ya, no sé, 10 veces, ya ni me acuerdo. Muchas veces me lo he leído. Sin embargo, no paro de descubrir más enseñanza, más luz. Y ese es mi consejo que os lo doy a vosotros también. Que sea el libro, que lo tengáis a mano, estéis donde estéis. Y no parad de leerlo. Con oración, pedid el acompañamiento del Espíritu Santo, porque vais a entender mucho, mis queridos hermanos. ¿Y qué ha pasado? Cuando la sierva vino, después ya ni siquiera participaba en las sesiones de la conferencia general, ¿verdad? Porque decía, el Espíritu de Dios no está allí. ¿Para qué? Se dedicó íntegramente a escribir el Espíritu de Profecía. Leed la historia nuestra adventista, queridos hermanos, y entended la auténtica realidad, la de Dios, queridos. ¿Verdad? Porque estamos engañados. Todos. Todos. ¿Entendemos?
Fijaos, y aquí tenemos que estar atentos. Dios conduce a su pueblo paso a paso, pero aquí la pregunta clave es, ¿quién es su pueblo? Esa es la pregunta clave. ¿Quién es su auténtico pueblo? Porque no todo el mundo va a ser salvo. Cuidado. Hay unas condiciones, y lo vamos a ver también en el texto, ¿verdad? Dios conduce a su pueblo paso a paso. Y atentos, la vida cristiana es una constante batalla y una marcha que no se para. No hay descanso de la lucha. Y aquí la pregunta es, ¿qué lucha? ¿Qué lucha? Si solo hace falta creer y ser salvo, ¿verdad? Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. ¿Pero es esa nuestra experiencia? ¿Es mi experiencia y tu experiencia, querido hermano? ¿Eres victorioso en la lucha sobre las tentaciones de Satanás? ¿O caes una detrás de otra? Reflexiona profundamente, porque dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso. ¿Y quién es su pueblo? Lo acabamos de decir, aquellos que experimentan victorias sobre las tentaciones de Satanás. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa mi experiencia? Si no es esa, entonces yo no soy parte de ese pueblo. Cuidado. Cuidado cómo leemos y cómo entendemos lo que leemos. Cuidado. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. ¿Cuál sería este pueblo? ¿Cuál sería ese pueblo? Háganse preguntas y busquen las respuestas. No se dejen guiados por estereotipos. Cuidado. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. ¿Los tenemos claros? ¿Seguro? Entonces, ¿de qué engaño nos habla? ¿De qué estará hablando el testigo fiel? ¿Dónde están los engaños? Por eso os resalto, cuidado, ¿quién es su pueblo? Cuidado. Fijaos, pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. ¿Quién es su pueblo? Este párrafo empieza en dejar claro quién es su pueblo y luego nos dice a todos aquellos que creemos que somos su pueblo, pero que cuidado, igual no lo somos. Y eso es lo que trata de decirnos, despertarnos. ¿Entendemos? Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos por elección, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Y están en pecado. Pero se creen salvos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Serán otros, yo no. Conmigo no va. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. ¿Qué es lo que ha dicho? Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Y sin un carácter cristiano, ¿entraremos en el reino de Dios? De ninguna manera. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo.
someternos a su espíritu. Eso es lo que nos está diciendo. No viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. ¿Entendemos nuestra desgracia, mis queridos hermanos? ¿Entendemos el engaño? ¿Entendemos el auténtico mensaje del testigo fiel? Esa es nuestra realidad, queridos. Este es el requerimiento, empezó por ahí y luego nos dijo todo lo que nos falta para que estemos en ese Dios, en ese pueblo que está conducido por Dios paso a paso. ¿Entendemos? Fijaos, no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Y es mucha gente que cree y vive basándose en esto. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad, de estar en la iglesia, de obedecer formas, rituales, pero desprovistos del Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos. Formalidad, pero solo formas, desprovisto de su Espíritu. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas. ¿Y hay alguien que está en esta cruzada? Porque aquí habría que contar y nos da para una reflexión bien larga. ¿Qué significa estar en la cruzada contra el adversario de las almas? Aquí hay mucho que entender. A condenar lo malo y sostener la justicia. ¿Entendemos, queridos hermanos? Pero el mensaje del testigo fiel, ¿de quién es el mensaje? Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. ¿Qué acción decidida? En contra del pecado. Y para hacer esto, ¿qué necesita? Conexión vital con el Espíritu de Cristo. ¿Entendemos de lo que nos está hablando, mis queridos hermanos? ¿Entendemos el mensaje dirigido a nosotros? Y espero, mis queridos hermanos, que también entendáis el valor que tiene el espíritu de profecía para que nosotros, sumidos en este tan terrible engaño, seamos capaces de entender esa realidad. Y aún así, teniendo esta verdad a mano, ¿dónde estamos, queridos hermanos? Pues imaginaos, sin el espíritu de profecía, ¿dónde estaríamos? Mirad el protestantismo y entended. Por lo tanto, ¿entendéis por qué mi obra es la de presentar el espíritu de profecía y su mensaje? Espero que lo entendáis, mis queridos hermanos. Espero, como siempre, que esta reflexión os ha podido ayudar para que podáis tener vuestra propia reflexión. Os invito siempre, mis queridos hermanos, tenéis que ir a la fuente de origen. Asegurémonos. No confiemos en nadie. Aquí podemos atraer la atención sobre lo escrito está, pero tenemos que ir a lo escrito está, como bereanos serios, como hijos de Dios serios, a comprobar las escrituras. Como lo dijo Cristo, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Y por qué lo dijo? ¿Te acompaña mi espíritu cuando entiendes? Cuando interpretas lo que lees, ¿lo entiendes? Por eso es necesario que cada uno de nosotros vayamos a lo escrito está. Asegurémonos que aquello que se nos dice, es lo escrito está. No caigamos en el error. Y cuidado, porque en Edén, el enemigo de Dios le contó a Adán una gran parte de verdad. Dios es amor. Pero con un poquito de mentira lo engañó. Pues tenemos que tener cuidado porque tenemos que entender la verdad de Dios con la ayuda de su Espíritu. Si no, vamos a llegar a esta misma situación en la que estamos.
teniendo la Biblia, teniendo el Espíritu de Profecía, y sin embargo estamos sumidos en un terrible engaño. No lo digo yo, lo acabamos de leer, mis queridos hermanos. Por lo tanto, ¿entendéis la profunda lucha que hay a nuestro alrededor? Porque el enemigo de Dios quiere que de aquí no salga nadie. Si solo uno sale, su vida termina. Por lo tanto, de aquí no debe de salir nadie. Sin embargo, Dios espera un pueblo que escuche este mensaje, que lo ponga en práctica, que lo viva, que es lo mismo, y que lo predique. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Un pueblo que glorifique su nombre, que demuestre que su ley es buena. Es buena en gran manera. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.